Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar entonces con lo que es reinos biológicos. En la clase pasada hablábamos de que los científicos trataban de clasificar a los animales de acuerdo a tres circunstancias. La primera vimos de acuerdo a la organización tisular, veíamos a los animales que tenían tejidos y los que no tenían. Luego hemos hablado del desarrollo embrionario. En el desarrollo embrionario hablábamos de los que tienen o empieza la activación, la segmentación, la blastulación y la gastrulación. ¿Listo? En esta oportunidad vamos a ver que si nos acortamos a nivel de lo que es la gastrulación, se formaba entonces la presencia de tres capas germinativas que eran el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Entonces, vamos a clasificar a los animales de acuerdo a que si tienen dos o tres capas embrionarias. Si tienen dos capas embrionarias, estamos hablando de los diblásticos. Su nombre lo indica, ¿verdad? ¿Qué significa? Que estos individuos solamente tienen ectodermo y endodermo. ¿De quién estoy hablando? De los celenterios. ¿Quién es un celenterio? Es, por ejemplo, la medusa, la hidra, etcétera. Miren, estos organismos solamente tienen ectodermo y endodermo. En cambio, todos los demás tienen las tres hojas embrionarias. Por eso se llaman triblásticos. ¿De quién estoy hablando? De platelmintos, de nematelmintos, de anélidos, de artrópodos, de equinodermos y todos los cordados. Ya les había enseñado que todos los cordados son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Muy bien, pero vamos a ver esto muy importante. A ver, hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Estos organismos, al clasificarse y ver su estructura corporal, vamos a ver que en su interior, entre lo que es el ectodermo, parte externa, endodermo, parte interna, y en la parte media tenían el mesodermo. Pero solamente los organismos triblásticos, mucho cuidado. Entonces, ectodermo es la capa externa, endodermo es la capa interna y el mesodermo es la capa intermedia. Ahora, entre el ectodermo y el mesodermo, bien digo, estos van a tener como una capa, como una estructura que se llama celoma. ¿Y qué es el celoma? El celoma es la cavidad corporal que me va a permitir clasificar a los animales. Existen algunos individuos que son celomáticos, que tienen esa cavidad. Existen otros individuos que son acelomados, que no la tienen. Y existen algunos otros que son pseudocelomados. Vamos a ver entonces de cada uno de ellos. Acelomados, sin celoma. Pseudocelomados, falso celoma. Si consideramos que el celoma resulta de juntar la cavidad corporal junto con lo que es el mesodermo, su cavidad corporal no está pegada al mesodermo, sino que ¿qué sucede? Que está rodeada de tejido derivado del mesodermo. Por eso es un falso celoma. ¿Y qué es un celoma? La cavidad corporal llena de líquido que se encuentra rodeada y que deriva, mira aquí, ¿deriva de quién? Del mesodermo. ¿Listo? Entonces, cuando digo que son pseudocelomados cuando el celoma, si se quiere, resulta de la pared corporal y de la cavidad, si se quiere, digestiva. ¿Listo? Entonces, los celomados es una cavidad corporal llena que se encuentra rodeada de tejido y deriva del mesodermo. Ahora, aquí vamos a ver
que va a haber una clasificación de acuerdo al destino del blastoporo. ¿Y qué cosa vamos a ver? ¿Qué cosa es el blastoporo? Sin embargo, quiero que me entiendas. A su vez, estos organismos celomados se van a clasificar en protostomados y deuterostomados. ¿Qué significa protostoma? Es aquel que el celoma se forma entre la cavidad corporal y la cavidad digestiva, entre la cavidad corporal y la cavidad digestiva. Mira aquí, protostomados, el celoma se va a formar entre la cavidad corporal y la cavidad digestiva. Mira, celoma, ¿listo? Estoy hablando de protostomados. ¿Listo? Protostomados. En cambio, los deuterostomados, el celoma, perdón, se forma, mira acá, el celoma se forma ¿como producto de qué? De la cavidad digestiva. Mira la diferencia que hay. Entonces, por favor, esto sí es bien claro que tienes que entenderme. Protostomados, el celoma se forma de la cavidad corporal y de la cavidad gástrica, ¿verdad? Muy bien. O de la cavidad digestiva. En cambio, los deuterostomados, el celoma se forma como producto ¿de qué? De la cavidad digestiva. Digestiva. Ahora, ¿cuál es la otra característica? Miren aquí, los protostomados, miren, cuando se formó ya el celoma, va a aparecer una estructura o un orificio, un hueco. ¿Listo? A lo que vamos a llamar el blastoporo. Blastoporo. Mira aquí. Cuando se forma la cavidad gástrica, va a tener una pequeña estructura que recibe el nombre de blastoporo. Este blastoporo en los protostomados, mucho cuidado, primero forma la boca y luego forma el ano. Mucho cuidado, ¿eh? Protostomados. Cuando se forma la cavidad gástrica, se forma el blastoporo. El blastoporo en estos individuos primero van a formar la boca y luego el ano. ¿Qué pasa en los deuterostomados? Acuérdate, los deuterostomados. El blastoporo primero va a dar lugar al ano y luego se forma la boca. ¿Quiénes éramos deuterostomados? Los cordados. ¿Quiénes más? Todo platelmintos, nematelmintos, anélidos. Y en el caso del mamífero. En el mamífero, ¿qué se forma primero? ¿La boca? No. Primero se forma el ano y luego la boca. Deuterostomados. Entonces, según el blastoporo, miren ustedes aquí, tenemos los deuterostomados cuando el blastoporo primero se convierte en ano y luego aparece la boca. ¿Quién tiene? Los equinodermos y los cordados. Protostomados, cuando primero se forma ¿qué cosa? La boca. Y en segundo lugar, ¿qué se forma? El ano. ¿Quiénes son protostomados? Los artrópodos, los moluscos, los anélidos. Y por último, señores, vamos a trabajar la clasificación de los animales de acuerdo a su simetría. ¿Qué significa? De cuántas formas lo puedo partir. Listo. Entonces, pero esto va a depender básicamente de un entorno hacia su eje central y vamos a ver, aquellos individuos que tienen simetría radial, ¿qué significa la simetría radial? Que yo puedo partir a este individuo en 8, en 10, en 12 y cada una de las porciones tiene igual características. ¿Listo? Una simetría radial, los individuos que tienen simetría radial tienen solamente dos capas germinativas. Los que tienen simetría radial solamente tienen dos capas germinativas, el ectodermo y el endodermo. ¿Para qué le sirve el ectodermo? Para formar el tejido epitelial. ¿Para qué más? Para formar el tejido nervioso. El endodermo, ¿para qué le servirá?
para formar los órganos huecos. Mucho cuidado. Aquellos individuos que tienen simetría, miren acá, la simetría radial. Si yo parto a este individuo en 10 partes, cada una de ellas es idéntica. ¿Qué significa? Que estos individuos son primitivos que solamente van a tener ectodermo y endodermo. ¿Y para qué les va a servir a estos individuos el ectodermo? El ectodermo les va a servir para formar ¿qué cosa? Su cuerpo y el tejido nervioso. ¿Y para qué les va a servir el endodermo? Para formar básicamente las estructuras huecas. Luego tenemos a los individuos de simetría bilateral. ¿Qué significa simetría bilateral? Que el cuerpo se divide en dos mitades, derecha e izquierda. ¿Y cuál es la otra característica? Estos son individuos un poco más sofisticados. Tienen presencia de cefalización con presencia de órganos sensoriales y también presentan ectodermo, endodermo y mesodermo. Ya hemos visto para qué sirve el ectodermo, para qué sirve el endodermo. El mesodermo, señores, se encarga de formar la musculatura, el circulatorio y el excretor. Entonces, ahí hemos visto la clasificación de los animales con simetría radial, aquellos que tienen ectodermo y endodermo. Con simetría bilateral, aquellos que solamente tienen dos planos, pero que tienen presencia de qué? De ectodermo, de endodermo y mesodermo, con presencia de órganos sensoriales, con ya un esbozo de lo que sería un encéfalo. ¿Listo? Luego tenemos a los pseudocelomados, falso celoma. ¿Quién tiene falso celoma? Los únicos que tienen falso celoma son los nematodes, un celoma que no está presente del mesodermo. Luego tenemos a los animales celomados. ¿Quiénes son los animales celomados? Anélidos, artrópodos, moluscos, equinodermos y también todos los cordados. ¿Listo? Ahí tienen la presencia de los individuos, no se olviden, celomados, acelomados y pseudocelomados. Protostomados, no se olviden, aquellos que su celoma, sale de la pared corporal y de la cavidad digestiva. Deuterostomados, aquellos que salen de la cavidad digestiva. No te olvides, protostomados, primero se forma la boca, después el ano. Deuterostomados, primero se forma el ano y después la boca. Y colorín colorado, ahí nos vamos a quedar, señores, esperando que la próxima clase sea de mejor agrado para ustedes. Buenos días.